Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. ATE Capital. Nuestro trabajo son tus derechos. Afiliate al sindicato que defiende al Estado y sus trabajadores y trabajadoras. Enemigas invisibles, silenciosas y simultáneas. Herrería Evita Capitana 3. Trabajos estandarizados y a medida. Herrería de obra, rejas, puertas, ventanas, portones corredizos y automatizados. Herrería artística, como muebles de diseño a medida y trabajos combinados en hierro y madera. Búscanos en Instagram como Evita Capitana 3 o escribinos al 226-441-397. Nos encontramos en el Polo Productivo de Comunidad Ferroviaria, ubicado en 3 y 526 al fondo. Evita Capitana 3, construyendo organización desde la economía popular. Somos Estrella Azul 2, una cooperativa textil conformada por compañeros y compañeras que apostamos por la economía popular. Somos un taller de producto terminado. Realizamos diseño, corte y confección de lo que necesites. Contamos con producción en masa de remeras, barbijos, kits sanitarios, pijamas y muchos productos más. Nuestra cooperativa funciona en Comunidad Ferroviaria. Nos podés encontrar en Instagram como @estrellaazul2 o enviarnos un mensaje al 221-632-3963. Somos Estrella Azul 2, confeccionando sueños colectivos. En Revista Trinchera no reproducimos información. Analizamos los distintos hechos que suceden en nuestro país, la región y el mundo y los ponemos a tu disposición. Porque en tiempos de infodemia, de fake news y de una información cada vez más concentrada en pocas manos, en esta trinchera nos tomamos el tiempo para frenar la pelota y estudiar en profundidad lo que sucede en este complejo mundo en el que vivimos. No corremos desbocades por la primicia. Caminamos a paso firme para brindarles información de calidad y con responsabilidad periodística y política. Encontranos en Facebook o en Instagram como Revista Trinchera, en Twitter como @RevTrinchera o en nuestra web www.revistatrinchera.com. Revista Trinchera, porque la verdad está en el barro. Somos Raíz Obrera Carpintería. Realizamos trabajos en madera de diferentes tipos, como diversas líneas de juguetes, muebles a medida y carpintería de obra. Espejos, pipas, tamborcitos, mesas ratonas o plegables, llaveros o juguetes como bicicletas, autitos, veleros, camioncitos, aviones y mucho más. Búscanos en Instagram como @Raíz Obrera o mandanos un mensaje 221-504-0023. Raíz Obrera Carpintería. Construyendo sueños colectivos. Una unidad productiva de Comunidad Ferroviaria. ¿Sabías que en 1657, después de 300 años de lucha, los quilmes fueron vencidos y la mayoría trasladados a la actual provincia de Buenos Aires? Como ejemplo de este etnocidio, se estimaba que en el territorio de la comunidad había alrededor de 20.000 personas y luego de este levantamiento no superaron los 2.000. Estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.
Muy buenas y paridas tardes de lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, ¿vos? Bien, muy contenta. Hoy vamos a tener una entrega que me va a sensibilizar mucho porque vamos a hablar un tema muy cercano para mí, como es la fertilización asistida y los tratamientos. También vamos a seguir con con el mes de concientización sobre la cesárea. ¿De qué va este mes? Porque el otro día hablamos bastante, pero nos quedamos en el medio. Después me preguntaron, ¿pero por qué se llama de concientización? Sí, está instalado desde hace un tiempo, es internacional. Hay una comunidad internacional que se llama, te digo, ICANN, que es la Red Internacional de Sensibilización sobre la Cesárea, que fue creada en el 1982. Y bueno, la idea es que este tema, la cesárea, que es una práctica que cuando está bien indicada salva vidas, también esté bajo la lupa en el sentido de la cuestión de la interpretación de la sociedad hacia lo que es la cesárea, ¿no? La otra vez, en el programa anterior, estuvo la obstetra y ginecóloga Magdalena Lamensa hablando de cuáles eran las indicaciones de la cesárea. Y bueno, y hablamos un poco de que, bueno, que es una cirugía que salva vidas claramente, pero que tiene unas indicaciones, que no es que cualquier cosa va para cesárea o la cesárea es mejor que tener un parto, ¿no? Porque nosotros somos mamíferos, la especie humana es mamífera, el mamífero, la mamífera, en realidad la mamífera, cría dentro de su cuerpo, expulsa el producto de su gestación, que es el bebé, fuera de su cuerpo con hormonas, con neurotransmisores, con una acción física a través de su vagina, y luego lo cría, lo amamanta, se apega a su cuerpecito para permitirle la sobrevida a ese bebé que es tan indefenso, ¿no? Porque el ser humano es muy indefenso cuando nace. Pero claramente hay momentos en donde la cesárea es necesaria. Entonces creo que va por ahí el tema de este mes. Promover información. Siempre nosotras decimos de este espacio que con información y con educación se pueden tomar decisiones. No es lo mismo una decisión informada que una decisión por el qué dirán, que una decisión por tradiciones, por mitos. Por miedo. Por miedo también. Sí. Bueno, el miedo es algo que nos atraviesa. Creo que en todas las entrevistas que hagamos va a salir el tema del miedo. Así es. Y hablando de entrevistas, hoy nos va a visitar la doctora Natalia Tarducci, con quien estaremos hablando de fertilización asistida, sobre los inicios y en qué estamos hoy como sociedad con esa ley, con ese derecho adquirido. También, Lore, la idea de este programa, siempre hemos dicho, de acercar con testimonios reales. Y en el marco de el mes de la concientización de la cesárea, tenemos un caso, contanos un poquito. Sí, es un testimonio de una mamá que tuvo cesáreas, es decir, tuvo una práctica de cesárea en su cuerpo cuando tuvo sus primeros 2 hijos, pero después tuvo la opción de tener un parto vaginal. Y eso es una de las cosas que la red, que este mes de la concientización por la cesárea, se habla de que, que así como la cesárea cuando es indicada es espectacular, también está bueno saber que después de una cesárea hay que animar a la mujer a que tenga un parto, porque siempre la vía normal o natural es raro, es feo, a mí no me gusta la palabra normal, pero bueno, natural, fisiológica, digamos, fisiológica sería la mejor. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Vos abrís la página de la OMS y buscás y te dice que después de una cesárea hay que tratar de que la mujer tenga las condiciones para tener un parto fisiológico, ¿no? Bueno, hay un montón de consideraciones en el medio que no las vamos a abordar hoy. En la medida que vayan pasando los programas y empiecen a aparecer profesionales de la medicina que nos aporten un poco más, vamos a ir profundizando, ¿no? El parto vaginal, el parto por cesárea, las intervenciones y demás. Pero en este caso tenemos una madre que tuvo un parto después de 2 cesáreas. Bueno, vamos a ver. Así que la escuchamos. Hola, yo soy Mary y hace poco tuve mi parto vaginal después de 2 cesáreas. La verdad que tenía muchas ganas de tener mi parto, primero porque era un gran deseo mío, un deseo muy profundo, que tal vez no podía explicarlo tanto, pero sabía que estaba muy, muy, muy presente. Sentirme capaz de poder lograrlo, atravesar esa experiencia tan única. Tenía realmente muchísimas ganas. El deseo era muy, muy fuerte. También porque sabía que era más seguro para mí
poder tener un parto que una cesárea repetida. Y también que era más óptimo para mi bebé que él pueda nacer de la forma en la que está esperado que eso ocurra, digamos, que es lo más sano, lo más natural, lo mejor para él. Y también creo que por mi plan de vida, o sea, por mis deseos a futuro, que tal vez digo, bueno, quiero tal vez tener otro hijo más adelante, ahí todo cobraba más sentido porque ahí el riesgo de una cesárea futura incluso aumenta, el riesgo, digamos, es mayor en varios aspectos, que por ahí eso los profesionales no te lo dicen en el momento, no te preguntan por tu futuro, pero bueno, uno sabe por ahí qué desea, después obviamente es tema del futuro, pero que también importa, porque yo sabía que en algún momento por ahí, más adelante, iba a querer tener otro hijo, y eso a mí me hacía también desear más aún poder tener mi parto. Qué importante esto que dice, me quedé pensando en esto de la planificación a futuro. A mí nunca me preguntaron si quería tener otro, la verdad, porque es algo interesante, es algo que a ella le quedó resonando, de querer tener otro más, 4, 5, que nos limita, ¿no? Sí, bueno, tal vez porque, qué sé yo, por ahí, bueno, justamente los médicos que la atendieron fueron como muy escuetos, muy ahí en el embarazo, la peso, la mido, le tomo la presión y listo. Pero está bueno tener esa interacción con el obstetra, después con el pediatra, ¿no? Es decir, empezar a tener algo más que algo técnico, ¿no? Uno no va al médico solamente por la técnica. Y cuando vos generás un bebé dentro de tuyo, bueno, tenés una expectativa también frente a eso. Así como, no sé, otras preguntas podrían caber. ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Cómo vas a hacer para la crianza? Muchas cosas que se podrían preguntar y muchas veces no se preguntan. Pero bueno, ella lo tenía claro. Y el tema de los riesgos está bien, está bueno que ella lo haya planteado en este pedacito de charla, porque, bueno, después de una cesárea, sí, tenés por ahí más complicaciones en los próximos embarazos para la implantación de la placenta, tenés riesgo quirúrgico, tenés, qué sé yo, tenés cosas, tenés riesgos. La gente cree que la cesárea es bárbara, no hay riesgos, o no hay dolor, como dijeron la otra vez en el programa. Y te acordás que Lucía decía, y después del parto sí tenés un dolor, tenés el dolor de después de la cirugía. Hay cosas que suceden, entonces este programa tiene la función de decir, bueno, abrimos el abanico, tenés que tener, como vos dijiste, Lucía, hace un rato, toda la información para poder recibir, toda. Y dentro de toda esa información está tu persona, tu ser humana, y vos como ser humana con conocimiento vas a elegir, sería lo ideal. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolló el parto. Tenemos 2 videitos más que nos mandó, los vamos a ver y terminar con este testimonio. Bueno, el proceso de trabajo de parto yo lo conocía porque con mi segundo hijo había tenido trabajo de parto. Entonces eso estaba bueno porque no iba a lo desconocido, tenía una idea de cómo podía ser. Sabía también que cada nacimiento es diferente, así que podía encontrarme con algo distinto. Lo que hice muchísimo fue informarme. Leí libros que me prestaban o que conseguía, vi videos de nacimiento o de charlas sobre el tema, hice talleres, un taller muy bueno que me sirvió mucho. La realidad es eso, o sea, me dediqué a informarme, a conocer bien qué espera, cómo se ve, cómo es un parto fisiológico. Durante el trabajo de parto y al parir fui atravesando un montón de sensaciones. A nivel física fue muy intenso. Creo que mi trabajo de parto anterior no había sido tan intenso, pero este sí. Las contracciones eran dolorosas. A pesar de todas las herramientas que yo tenía para atravesarlo, fue difícil, pero posible. Y después a nivel emocional también fue desafiante, porque bueno, yo me cuestionaba si lo iba a lograr, si iba a poder, especialmente viniendo de 2 cesáreas previas. Ahí bueno, todas esas dudas y temores venían a mi cabeza, así que fue desafiante y no fue cortito. Entonces también como el mantener horas y horas, incluso noches que me obligaba a dormir porque, bueno, sabía que todavía faltaba, bueno, fue desafiante. Y al parir, la respuesta corta es que sentí muchísima felicidad,
La verdad es que me sentí también muy orgullosa, muy capaz, muy poderosa por haberlo logrado. Tardé en caer, la realidad es que estaba tan contenta que no me entraba la felicidad en el cuerpo y bueno, y tardé en ir asimilando que finalmente lo había logrado. Así que bueno, fue un momento muy muy lindo, muy feliz. Bueno, ahí está la experiencia. Qué importante la experiencia, qué importante estos testimonios que nos acercan a la realidad, que nunca es definitiva. Cada cual atraviesa su realidad corporal de distinta manera. También eso lo tratamos de dejar en claro, porque si no es como que, ay, vos dijiste, y después a mí, ustedes pasaron un video de una chica y a mí no me pasó eso. Porque... Bueno, no, la experiencia es personal, sí, claramente. Y algo que yo por lo menos digo desde hace muchos años, no desde el inicio de mi actividad como profesora de gimnasia para embarazadas y de doula, de acompañar a mujeres durante la gestación y el parto, y el embarazo más que nada, digo, el embarazo es parte de nuestra sexualidad. Entonces, es tan singular como eso mismo, ¿no? Nadie tiene la misma sexualidad que otra persona. Por lo tanto, me parece que eso tiene que ser como una especie de guía para todo lo que escuchemos del parto. Miren lo que le pasó a fulana. Bueno, es su vida, es su sexualidad. ¿Cómo experimenta esta vida? Este ser humana con esta capacidad de gestar, de parir, de dar la teta y bueno, y todas esas cosas. Agradecemos a Mary porque ¿hace cuánto que parió? No, hace una semana. Una semana y yo estuve ahí, yo no la vi parir, pero estaba del otro lado de la puerta acompañando a la partera y a la médica, justo estaba en la institución y escuché el llantito de su hijo. Y ni bien escuché el llanto de su hija, abrimos la puerta un cachito y estaba ahí con una felicidad, con esa misma carita con la que sale contando su felicidad, estaba recién parida. La verdad, a mí esas cosas me sensibilizan extremo. Así como no puedo ver una mujer sufrir cuando siente que le arrebataron el parto o que algo pasó o la pasó mal o no fue lo que ella había planificado o le engañaron. Cosas que vamos a escuchar a lo largo de todo este programa que ocurren más de lo que nosotras creemos. Pero cuando vos ves una mujer así, con esa felicidad, nada, tenés todo el día contenta estuve yo. Bueno, vamos a un bloquecito y volvemos con más paridas. Tú pariste, ella parió, nosotras parimos. Vida, deseo, amor. Madres, padres, hijos, hijas, hijes. Paridas. Radio Trinchera. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Animal herido ahí para saciar a las demandas de la
quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. Yo sé que te sorprenden los monstruos, también lloran cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera, no será solo un botín de primavera. Ahí vamos a brindar por los nudos desatados y mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspirar. Paridas, una realidad constante. Segundo bloque de Paridas. Recordamos que estamos en Radio Trinchera. Si nos quieren mandar un mensaje pueden hacerlo al 221-314-6881. También los invitamos a sumarse a la comunidad Trinchera entrando en www.trinchera.org.ar/comunidad y ahí van a tener distintas posibilidades de adherir a este espacio comunitario. Porque bueno, es una comunicación comunitaria que se hace entre todos y bueno, y a los beneficios también de la comunidad Trinchera. Totalmente, así que se meten en la página y se fijan a ver de qué manera se pueden sumar. Le vamos a agradecer, porque la otra vez nos olvidamos, a mi hermana Melina Ribot, que es la que musicaliza este programa, por la canción que nos dio hoy, el día de la fecha. Bueno, y como ya lo anticipamos, el tema que vamos a tratar ahora es fertilidad, fertilización, no sé cómo titularlo porque es, no es lo mismo. Y para eso hemos invitado a una referente del tema, la doctora Natalia Tarducci. Ella es médica ginecóloga, especialidad medicina reproductiva. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Hola, Lu, ¿cómo andás? Gracias por invitarme. Bueno, bienvenida a este espacio. Ya hablamos, en estos 5 minutos hablamos de todo rápidamente, ya tenemos... A mí me interesa un poco el tema de las métricas, de la historicidad. Entendemos que la fertilización asistida fue ley primero en provincia de Buenos Aires en el año 2010 y a partir del año 2013 se hizo ley nacional. Primero fue entendida como respuesta a una enfermedad, que es la infertilidad, y hoy entendemos que quizá hay como un desplazamiento de quizá los primer tipo de paciente al paciente de hoy. Bueno, contanos un poquito, porque sabemos que vos estuviste desde los inicios. Sí, estuvimos juntas. Sí, la primera ley se sanciona en diciembre del 2010. Se crea el programa de fertilización en enero del 2011. Ahí pedían algunos requisitos desde la provincia, donde había que, estar en pareja, tener menos de 40 años, tener un domicilio en provincia. Se pedía como requisito tener años de infertilidad como para ofrecerle un tratamiento. En el 2013 se dicta la ley nacional y nosotros en el 2015 adherimos a esa ley.
estamos dentro de las provincias que adherimos a la ley nacional, entonces ahí ampliamos derechos a todos los ciudadanos. ¿Qué significa ampliar derechos en este tema? Es que se incluye todo tipo de parejas, las madres por elección, las parejas homoparentales, y se agrega algo que yo me estoy dedicando ahora, que es la preservación de la fertilidad en pacientes con alguna enfermedad. Claro. Entonces, ahí es donde se amplían los derechos de todos los habitantes de Argentina. Entonces, tendríamos todos los tipos de tratamientos cubiertos, menos la subrogación, que no tiene legislación, ni está prohibida ni está permitida. Así que sí, incluimos todo. Madres solas, parejas homoparentales, parejas heterosexuales y toda paciente que quiera postergar su maternidad por una decisión médica. Claro. Hablando de esta ley nacional que vos decís que en el 2015 se sanciona, en el 2013, en el 2015 la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional. Claro. Que sabemos que, para poner en contexto a la audiencia, la salud es provincial. Es decir, si bien hay una norma nacional sobre salud, pero después cada provincia tiene que avalar o adherir a la ley y generar una reglamentación de esa ley en cada provincia, ¿no? En todo lo que es la salud. Con la ley de parto respetado pasa lo mismo. ¿Y vos sabés qué provincias no quisieron adherir? Sí, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Tuvimos una reunión hace poco. Ah, mira vos. Ciudad de Buenos Aires no adhirió a la ley nacional de fertilidad. ¿La única? Sí, están trabajando en casi todas las otras provincias. Neuquén, por ejemplo, tenía una ley antes de lo que era la provincia, pero estaba como no ejercida. Después la volvió a reglamentar cuando Bueno, salió pero la provincia de Buenos Aires en el 2010 ya tenía su ley. Sí, es el que mayor y se trabajó. ayornó a la ley que amplía derechos. Sí, claro. Voy a omitir una opinión, pero no por nada, como la mayoría de los centros de fertilización están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces podemos hablar de un conflicto de intereses, claramente. Puede ser o no sé, pero también quizás se necesita un tipo de... No, yo creo que no se trabajó como para poder adherir. No creo que los centros estén, porque sí, eso estamos trabajando un poco en eso también, en lo que es registro de donantes y todo, es que tenemos distintas formas de inscribir de acuerdo a las provincias. Por esto que hablábamos, claro. Si bien el registro es nacional, también es lo mismo. Siempre que uno quiera hacer algo en la provincia es la que le comunica a la nación. Claro. Y algo que los programas nacionales, por ejemplo, no tienen en salud, no tienen efectores, entonces necesitan de los efectores de las distintas provincias. Tienen programas nacionales, pero lo hacen mediante sus efectores. ¿Qué significa ser efector? Es que no tengan hospitales donde atender. Hacen los programas y después le piden a la provincia que lo ejerza. Sí, es clarísimo. Y esta ley del 2013, que amplía derechos, como vos le dijiste, y cubre todos los tratamientos desde lo medicamentoso, desde las prácticas, desde el seguimiento psicológico. ¿Cómo es? A ver, explícanos un poco. Sí, cubre lo que dice accesibilidad integral, cubre la medicación, la atención médica, el seguimiento. El psicólogo no está dentro del programa, pero hay centros que lo tienen. A ver, no es que lo pueda hacer por la cobertura de salud que tenga, sí es un plan de psicología. Okay. Pero sí la medicación, el seguimiento ecográfico, el seguimiento del embarazo hasta las 12 semanas. Nosotros después de las 12 semanas lo que hacemos es, si la paciente, somos bastante cuidadosos con eso, si la paciente tiene su médico, vuelve a su médico. Claro. Y si la paciente no tiene médico, se deriva a algún obstetra que trabaje con nosotros o de acuerdo al lugar. También es como decíamos eso. Algo que dijiste de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, hoy con la virtualidad, con las obras sociales, con el movimiento de gente que antes no había pre-pandemia, hay mucha virtualidad. Entonces muchas veces los pacientes de las provincias van a hacer su tratamiento a Ciudad de Buenos Aires y después vuelven a su provincia a tener su parto en donde viven. Claro, sí. Nati, a mí me gusta hablar de los desplazamientos del tipo de paciente que se acercaba de hace 10 años y el tipo de paciente ahora, teniendo en cuenta estas nuevas tendencias en relación a la edad, en relación a la situación familiar, en relación al tipo de
problemática. Sí, nosotros estamos trabajando, como te decía, cuando me llamaste para esto, estamos trabajando mucho en lo que es la natalidad. No desde el punto de vista de fertilidad, sino desde el punto de vista sociológico y cómo está cambiando la sociedad. Así que eso, lo que vos decís, lo vemos reflejado en nuestras agendas de consultorio. Yo empecé hace 18 años a hacer fertilidad, así que pasaron 20 años. Y cuando empiezo con la charla de natalidad, decimos que en 1985 había 4 hijos por mujer. Y hoy estamos en 1.3. Y algo que me parece re interesante, que lo queremos replicar en la Universidad de La Plata, si bien se hizo en algunas universidades de lo que es la Universidad de Belgrano acá en Argentina, nosotros copiamos un modelo que es Chile. Chile tiene una tasa de natalidad menor. Cada vez Latinoamérica se está acercando a los niveles de natalidad de lo que es Europa. Entonces cambió totalmente. Y algo que me llamó, nosotros hicimos una encuesta en todos los universitarios que terminan su carrera, si bien la muestra es muy chica, porque es dentro de lo que es la estadística de la epidemiología, es el 15%, ¿sí?, del total de la población. Pero bueno, es nuestra forma de decir, no lo pido. Uno no sabe en qué momento, si más joven, se tomó los 30 años, 29, 30 años, como para un parámetro para saber el deseo. Y el deseo cambió un montón en estos 18 años, y post pandemia más cambió. Yo creo que igual es algo de una vanguardia, no es algo meramente de fertilidad. Es como te digo, esto lo estoy hablando desde el corazón, de cómo vemos cambiar a los pacientes, pero cuando uno le pregunta, algo que a mí me sorprende un montón es que el 50% no sabe si va a querer ser mamá. Que cuando yo empecé, el 90% quería ser mamá y un 10% electivamente no lo era. Eso es por un lado. Y después, cuando uno le pregunta de ese 50% que va a ser mamá, ¿qué es lo más importante? Primero te dice haber terminado una carrera y trabajar, y no pone la unión dentro de lo que es importante. Es decir, cuando se le hace una entrevista a las mujeres, en este caso, sobre el deseo de maternar, no piensan como hacerlo en pareja. Claro. Y esto aumenta un montón. Esto es lo que vemos. Vemos mujeres que de determinada edad, si llegan y no están en pareja, o trabajan mucho, o son muy independientes, desean tener un hijo, tienen su hijo solas. Eso cambia muchísimo. Vamos a ver el testimonio de, justo nos vino de Sara. Nos viene como anillo al dedo. Sí. Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Sara, tengo 43 años. En primer lugar les voy a contar cómo fue la decisión que tomé, o sea, cómo pude llegar a tomar justamente esta decisión de ser mamá, en mi caso sola, es decir, formar una familia monoparental con mi hija, hoy en día mi hija Nina. Bueno, por supuesto fue un recorrido, un trabajo personal y de análisis de mucho tiempo. En primer lugar, por supuesto, quise despejar la duda sobre si quería realmente ser mamá o si estaba cumpliendo con algún mandato social. Luego de analizarlo durante mucho tiempo, en forma individual, charlando con amigas, en mi terapia, llegué a la conclusión de que tenía el deseo de ser mamá. En ese momento yo estaba en pareja, bueno, luego en un momento se interrumpió esa pareja. Me separé, de hecho durante el transcurso de nuestra relación no pudimos concretar este proyecto de manera conjunta, si bien se habló en algún momento no lo pudimos concretar. Luego yo me separé un tiempito de esta pareja y en ese momento a los 37 años decidí congelar óvulos. Era algo que venía dando vueltas en mi cabeza porque yo tenía un antecedente de una prima que había sido mamá sola, también con un banco de donantes, y también luego la hermana de una amiga mía. Así que tenía como antecedentes ahí dando vueltas en la cabeza y como que estaba la posibilidad de ser mamá sola. Bueno, justo nos vino este testimonio. Y yo me quedo pensando en estas cuestiones de la generación de cristal, como se le llama, y el miedo a la frustración y el temor a quedar fuera del sistema, y que se llama estar en el sistema, tener un trabajo, estar recibido. Entonces, no sé si llamarlo individualismo, pero me parece que hay una cuestión del miedo
Y vos eso lo ves porque cada vez, mi experiencia, los tratamientos de fertilización siempre eran como unas novelas larguísimos, tremendos. Y hoy la gente no sé si, y más después de la pandemia, que dice, bueno, te puedes morir de un día para el otro, no sé si quiero sufrir, no sé si quiero intervenir mi cuerpo, ¿no? Bueno, eso hoy yo lo hablaba con una paciente que hizo una consulta sobre preservación de 37 años, que es más o menos lo que contaba esta chica, pero sí, yo creo que hay que cambiar el nombre a tratamiento o de infertilidad o separar lo que es la preservación o el deseo de lo que son los tratamientos de una infertilidad de larga data, donde hay varios tratamientos o más de 2 o 3 tratamientos, donde ahí sí, yo creo que el test de embarazo negativo y todo eso agota a la pareja, como vos preguntabas, si hay terapia que acompañe a esas parejas. Porque precede la frustración. Es decir, primero está la frustración, el no poder, y Claro. después aparece el tratamiento. Sí. En el caso de la elección, tal vez es diferente. Sí, yo lo creo que lo de los chicos por eso, no sé si es sobre los tratamientos de fertilidad, sino los chicos te digo porque, por ejemplo, no sé, estábamos 100 médicos juntados este fin de semana y todos los que tienen hijos de 20, de 25 a 30 años, ninguno va a ser abuela, digo, es una forma de decir, pero es algo que se ve en todos lados, Sí. en todo nivel socioeconómico, en todos los niveles bajó. Una de las entrevistas de la Universidad de Belgrano dice que bajó, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, bajó un 47% en todos los barrios, menos en Recoleta y Belgrano. Es muy loco, porque uno piensa... ¿En serio? Sí, Yo pero hice- es lo que te digo, es en todos los niveles donde las parejas, los chicos, las chicas no quieren tener. Y es por esto que decís vos. Pero no sé por qué esté tanto impacto. Yo creo que va a volver. Estamos trabajando para eso. Que en algún momento aumente el deseo. O porque yo creo que es demasiado. Yo no digo que toda mujer tenga que tener un deseo de maternar. Pero... No, pero bueno, pero hay pero una... me parece hay que una- acá no está evaluado. Bueno, pero hay una realidad, nosotros somos seres vivos, que tenemos un ADN, tenemos una fisiología y tenemos cosas que exceden a nuestro pensamiento. No es lo único pensar en la vida. Y bueno, y ahí está, por ahí el deseo, por ahí no está en el pensamiento, está en otro lugar. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, pero bueno, pero las condiciones tal vez de una sociedad muy súper individualista, vos dijiste pospandemia también en un momento, es Sí. decir, se fueron se dieron como un caldo de cultivo para esa cosa de, bueno, yo voy a organizar todo, ¿no? El exceso de control, no sé, por ahí es, no lo sé. Un ejemplo es que la mayor tasa de natalidad se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces nosotros deberíamos ahora aumentar la tasa. También yo cuando la gente adulta, y con esto digo más de 50, 60 años, dicen plantean estas preocupaciones de mis hijos no quieren tener hijos, pero también yo fui una generación que los padres eran totalmente anticonceptivos para con nosotros. Digo, cuanto más te puedas realizar vos, cuanto más puedas, mejor, vos disfrutá. Esta cuestión de vos disfrutá, vos hacé tu vida, vos... como fue de que mano. también, no, pero digo, porque también hay que tirar la pelota a cómo se plantea la maternidad y la paternidad como un compromiso, se monetiza también. Digo, hay un montón de factores sociales que llevan a decir, uy, desde la etiqueta de la Bendy, ¿qué hago con la Bendy? Y, viste, bueno, después hay que ver, por lo menos en mi caso, evaluar qué maternidad va a ser la posible, pero ahí crees, y esto es, toda esta introducción es para que tiene que haber algo desde la ESI también en esto de la planificación de la maternidad. Sí, pero cuando hablamos de ESI, bueno, mis hijos tienen ESI, yo no creo que todo el impacto y la disminución de la natalidad sea por las leyes o por la ampliación de deseos de las leyes. No. Yo no creo que sea eso. Puede influir, como te digo, en un nivel socioeconómico, en un derecho, porque, a ver, si nosotros lo comparamos, esto es mundial, no es que somos nosotros. Sí, Uno sí. evalúalo cerca, pero es mundial. Sí hay que hacer, sí, en ESI hay que enseñar
pero me parece que nosotros no estamos transmitiendo el deseo de maternidad. Ahí es muy especial, no estoy hablando desde la medicina reproductiva. Es lo que vos decías. Alguien en streaming decía el otro día que hay que volver a potenciar que la maternidad es excelente, que es lo mejor. Creo que se hicieron muchas campañas para decir que la maternidad tiene cosas en contra. Entonces, me parece que hay una mezcla de cosas. Y no se puede evaluar un solo índice, porque es lo que te digo, es esto, es la economía, es el deseo, la libertad de la mujer, el trabajar de la mujer, que las personas vivan más, porque tenemos que trabajar con los ancianos y los derechos de los ancianos, porque no tenemos recambio. Menos de 2 por 1 no tenemos una sociedad que recambie. Uh-huh. Entonces, bueno, hay tanto, no llegamos a saber qué es lo que hizo ese impacto y qué es lo que va a hacer las guerras y bueno, todo, cómo va a cambiar este pronóstico, porque te digo, es mundial. Y no sé, Estados Unidos da un bono de $5.000, Francia manda una encuesta, se está trabajando en todos los países. Igual, ¿no hay una relación también con la baja de la actividad sexual propiamente dicha? Bueno, eso se habla un montón. Claro, como que todo hay una sexualidad virtual hoy. Sí. Y no concreta, ¿no? Sí, en los jóvenes. En los jóvenes, sí. Sí. Bueno, antes de meterme con otro tema, quería compartir también otras reflexiones de Sara en relación a los miedos, que me parece muy importante. Y bueno, la verdad que lo fui charlando mucho, lo fui pensando un montón. La mayor traba sí fue que tenía miedo de qué podía pasarme a mí en el trabajo. Después me pregunté en algún momento si la podía afectar a mi hija, hijo, hije, no tener un papá. Y charlé mucho con amigas, con mi psicóloga en terapia, y fui llegando a la conclusión de que lo importante es que esa personita que traemos al mundo reciba amor, y el amor se puede recibir de múltiples formas, y tal vez no tener un papá o la familia típica no quiere decir que mi hija, y ahora actualmente mi hija, ya lo puedo decir, mi hija, no pueda ser feliz, ni llevar adelante una vida sana, saludable, alegre, feliz, que es mi objetivo. Creo que eso, que el amor puede venir en múltiples formas, bueno, que la están escuchando, y no es necesario por ahí o obligatorio que sea desde determinados roles. Porque de hecho, bueno, como ya hablábamos muchas veces, por ahí hay personas que tienen hijos en pareja y luego se separan, y por ahí hay padres ausentes, o pasa algo con el padre, la madre, una enfermedad, cualquier cosa, que nada garantiza que realmente tener un hijo con otra persona vaya a implicar que la vida de esa niña, niño va a ser feliz y con todo el amor que se merecen. A mí lo que me encanta de lo que dice Sara es el ruido atrás de Nina revoleando cosas, las porque, campanitas. Bueno, ella está sola con su hija grabando un video para nosotras. Sí. Nati, me gustaría, si podés, de la forma más didáctica, se acerca una persona a hacer una consulta. ¿Cómo es el paso a paso de los tratamientos? ¿Qué es lo primero que se evalúa? Porque muchas veces dicen, yo tardé un montón, y no es solamente por la cantidad de intentos que se hacen, sino porque hay que poner a punto el cuerpo, y bueno, ahí me gustaría como que puedas contar bien como ese paso a paso de qué es todo lo que se evalúa. Sí, a ver, como para explicar, eso lo que decís vos es, a ver, nosotros necesitamos una derivación oportuna. Estamos fallando igual en eso porque creo que llegan tarde. Nosotros le decimos a los ginecólogos o mediante campañas de prevención que si una pareja busca durante un año y no logra el embarazo, tiene obligación de hacer una consulta de fertilidad si tiene menos de 35 años. Pero si tiene más de 35, lo tiene que hacer a los 6 meses. Cuando llega al sistema de salud mucho más rápido es este tiempo que vos decís.
porque existe algo que se llama tasa acumulativa de embarazo, que dice, bueno, si yo durante los 6 primeros meses ya tengo el 80% de tasa de embarazo, si tenemos relaciones, ¿no? Si no, pero bueno, si uno tiene relaciones regulares, tendría que en el 80%, si una pareja es menor a 35, lograr el embarazo en los primeros 6 meses. No es lo mismo si a los 35, porque baja muchísimo, y a los 40 la tasa de embarazo es 15%. Entonces nosotros estamos haciendo muchos tratamientos y asesoramiento de pacientes grandes y queremos que nos lleguen mucho más, porque un año de vida a los 40 cambia un montón la reserva. Vos igual estás hablando de mujer, edad de mujer. De mujer. No de ahora después hablo un poquito de hombre. Okay. No es tan influyente como, pero bueno. Llega, lo más importante, esto no lo podemos poner como screening ni como PMO, porque para que algo entre dentro de un screening tiene que demostrar que aumenta, la tasa de natalidad, aumenta cosas que no se sabe. Pero nosotros lo que tenemos que evaluar es una reserva ovárica. Con una reserva ovárica, un espermograma y un estudio que tiene mística, que es la histerosalpingografía, nosotros por lo menos tenemos 3 parámetros evaluados que son súper importantes. Estamos hablando de parejas heterosexuales en este caso, que es un espermograma. Si no, solamente con una reserva y la histerosalpingo, uno ya puede evaluar. Normalmente entre todos los estudios nosotros tardamos 1 mes y medio. Y si ya viene con los estudios, menos. Pero ahí uno le podría dar el diagnóstico. Muchas veces uno se sienta con el paciente y le da las chances. Sí, lo que yo le digo, eso no es personal, pero las técnicas de baja complejidad, salvo las mujeres solas, que tienen mucho más eficiencia, a veces cuesta, porque si uno estuvo en la casa durante 6 meses buscando embarazo, lo que es las inseminaciones no aumenta tanto la tasa. Entonces muchas veces uno se sienta con el paciente y dice, bueno, vamos a hacer una técnica de alta complejidad. Claro. Como para pensar es lo de baja, son las inseminaciones con banco, la inseminación con el semen del marido, y lo que es alta es la fertilización in vitro. Después hay un montón de siglas, FIV, ICSI, pero bueno, eso lo decide el biólogo dentro del laboratorio, o si viene de óvulo criopreservado. Pero normalmente, una vez que uno tiene el diagnóstico, se lo pide a la obra social, 15, 20 días, y yo creo que en 2 o 3 meses uno tendría que resolver e indicarle un tratamiento a esa pareja. Después hablamos, acomodar el cuerpo, bueno, si esa paciente tiene sobrepeso o tiene un peso muy debajo, bueno, si tiene un problema de tiroides, irá a la endocrinóloga, pero eso más que 1 mes no nos va a llevar, salvo que, bueno, que la paciente tenga una patología donde nosotros tengamos que coordinar con su médico de base, no sé, una anticoagulación larga. Hay pacientes con enfermedades autoinmunes, bueno, las pacientes con enfermedades autoinmunes también es mejor que vengan antes de buscar embarazo. ¿Cuáles son esas enfermedades autoinmunes? Y por ejemplo el lupus. Sí, los hipotiroidismos también, porque si bien los endocrinólogos saben manejar el hipotiroidismo en pacientes que desean buscar embarazo, bueno, son enfermedades que nosotros lo vemos todo el tiempo. Después enfermedades más raras que son dentro de las reumatológicas. O bueno, hay gente que tiene epilepsia, hay gente que tiene esclerosis múltiple, esas son, también la incidencia es baja. Pero bueno, hay cosas que la maternidad aumenta que aparezca una crisis, por ejemplo en la esclerosis múltiple. Entonces siempre está bueno trabajar con esas pacientes. Tratada. Sí. Y vos te acordás que hace muchos años cuando las mujeres no quedaban embarazadas o quedaban embarazadas y los perdían, sí, que eso pasó durante un montón de tiempo, y que después decían, no puedo, soy infértil, estéril, bueno, viste que los dos términos son, bueno, se usaban indistintamente, pero hasta que se detectó esto yo no me acuerdo, esto que se trata con heparina, que es trombofilia. Y con la mujer que tiene trombofilia, que también se lleva a una fertilización asistida, o no, se trata la trombofilia y se intenta un embarazo natural. Nosotros tenemos un montón de pacientes con trombofilia y el tratamiento con trombofilia, eso es lo que yo decía de congeniar si tiene una enfermedad de base con su médico tratante, trabajamos con hematólogos. La trombofilia en fertilidad es el 3% de los casos de que no quedes embarazada. Cuando nosotros decimos esto, tratamientos fallidos, nosotros decimos que más de 2 tratamientos de fertilización con todas sus transferencias o más de 5 transferencias de embriones, decimos que empezamos a fallar. Mundialmente tampoco nos pusimos de acuerdo cuánto es, pero bueno, 5.
En ese caso se pide una evaluación. Otra cosa es el paciente que pierde embarazos. Claro. Para vos estudiar por trombofilia tenés que haber perdido 2 embarazos, más de 6 semanas. Entonces ahí se pide a la mujer el estudio en sangre. Okay. Pero no, normalmente si no tiene infertilidad la paciente, lo trata el hematólogo. A test positivo, normalmente están con nosotros, pero a test positivo nosotros le hacemos el seguimiento. Empieza a inyectarse la heparina a test positivo. En el caso de los tratamientos de fertilidad, no. El paciente, una semana antes de la transferencia del embrión, empieza a inyectarse la heparina. Ah, ok. ¿Y las mujeres que tienen no tienen producción de óvulos? Es decir, llega la mujer al consultorio, no puedo quedar embarazada, pasó el tiempo, bla, 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 y resulta que le detectan que... Baja reserva. O falla ovárica. Sí, o celiaquía. Bueno, es lo que te digo, la celiaquía a veces está acompañada de una baja reserva. Pero en este caso creo que lo que vos me estás preguntando es en aquellas pacientes que ya no tienen reserva ovárica o que hicieron tratamiento y tenían muy poquita reserva ovárica y no funcionó, existe algo que se llaman programas de donación. Entonces, hoy en día tenemos un montón de programas de donación donde nosotros le ofrecemos, eso es lo que se habla en el consultorio. Si uno hizo varios tratamientos y no logró el embarazo, a veces está en la calidad del óvulo, a veces está en la edad, porque la edad nosotros no la podemos modificar, pero a veces hay pacientes que son jóvenes, que no tienen buena calidad dentro de la célula de lo que es el óvulo, entonces a veces también necesitan la donación. Hay enfermedades genéticas como que nacen esas mujeres y no pueden utilizar ese óvulo porque está acompañado de esa falla ovárica, entonces también requieren de una donación de óvulos. ¿Y eso es muy traumatizante para la mujer? ¿Qué sentís vos en tu experiencia? A ver, no, yo creo que no. Nosotros tenemos un montón de tratamientos de homodonación. Vos pensás que esa mujer va a llevar todo su embarazo, que su hijo, que existe algo que se llama epigenética, donde en el momento del vínculo, como decías vos, lo que es el vínculo, tanto todo el embarazo como el parto, en ese intercambio de sangre, en ese intercambio, la genética es superior y creo que, y aparte somos 70% gestos y eso los adquirimos, así que esa similitud que uno habla no existe, es por copia. Eso que decís vos para mí es tan importante, Lucía, porque no se habla así con tanta claridad de esto, de que esto significa también maternar. Sí, por eso vos hablabas justo de la maternal, de la cesárea, de un montón de cosas. Sí. Ese vínculo endometrio, estamos trabajando un montón en eso, en el vínculo entre el endometrio y el bebé, ahí hay un intercambio. Después hay cosas muy específicas donde es el cambio de un gen, pero hasta mismo la epigenética puede cambiar el futuro de una familia, no sé, de hipertensos. Bueno, ese óvulo fue un útero donde quería maternar, donde estaba sano, donde todo, y ese paciente no va a ser una hipertensión. Claro, espectacular. Bueno, y vos hablás de los tratamientos de baja complejidad, de alta complejidad. ¿Cuál es la diferencia para todas las personas que no, sí, lo dije rápido. Nosotros a la baja complejidad, por eso incluimos lo que es relaciones programadas. Relaciones programadas es esto, si hay alguna interferencia en lo que es el vínculo, o hay pacientes que no ovulan porque tienen enfermedades endócrinas, lo que llamamos nosotros, que es muy común, algo que se llama poliquistosis ovárica o endometriosis. Esas pacientes las ayudamos a ovular. Entonces le decimos, bueno, llega a tu casa, tener relaciones en tal hora. Eso se llama relación, está dentro de lo que es la baja complejidad. Y las inseminaciones. Y con esto que vos decís, el cambio de los distintos tratamientos, hoy hacemos muchas inseminaciones con semen de banco. Una mujer joven, sea homoparental o no, que quiera ser madre, puede hacer inseminaciones para lograr el embarazo y va a ser su embarazo espontáneo dentro de su cuerpo. Claro. Sí. Leemos mucho esto de la planificación y de que se aconseja congelar óvulos. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Es lo mismo en todas las edades? Si se acercanos a una paciente de 22 años y dice, yo quiero congelar óvulos, vos decís, y no te conviene esperar hasta los 25. O sea, esos datos que por ahí no están muy claros y encima en las redes que a veces confunden un poco más.
Sí, yo justo estoy encargada por eso. Vos me conocés hace como 20 años y en esos 20 años uno va, es como una subespecialidad dentro de la medicina reproductiva y yo justo me encargo también de toda la parte médica de la preservación, pero a lo que es en tratamientos es lo mismo. No es lo mismo, así como para saber y esa mística y eso. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos cada 6 óvulos sacados a los 30, hay un 70% de tener un hijo. No es lo mismo a los 35, que son 5 años, no es tanto, ya necesitamos 12 para tener un hijo en casa. Porque esto es un poco, una cosa es la tasa de embarazo, otra cosa es, nosotros lo medimos por tasa de nacido vivo. A ver, de ese porcentaje de óvulos que yo le saco a esa paciente, en todo este transcurso, porque puede tener una trombofilia, porque puede tener otras cosas que acompañen a lo que es el tratamiento de fertilidad, bueno, uno piensa que necesitaría 6 óvulos si tenés 30, ¿sí? 12 si tenés más de 40, 60, es un montón. Entonces, bueno, la idea es eso es algo que no se puede lograr mundialmente. Nosotros queremos bajar la edad de la criopreservación de los óvulos. ¿Sí? Hoy en día nos están llegando pacientes entre los 35 y 37 años. Lo ideal sería que lleguen a los 30. No están llegando, pero ni acá ni en otro lado. Pero yo te pregunto, y a los 30 años, ¿vos qué sabés que querés por delante de la vida? Si querés tener hijos, si no querés tener... Mira, yo no sé, yo no me imagino a los 30 años yendo a criopreservar mis óvulos. Es decir, no me imagino con esa problemática, ¿entendés? En la cabeza. A los 30 años, en 1985, la gente tenía 5 hijos. Pero... Yo tenía 3. Pero por eso. Pero claro. Sí, eso es lo que se plantea. A ver, ¿cómo hacer ¿cómo para hacer bajar? para que la persona, porque yo entiendo que desde el punto de vista técnico-médico es mejor por los resultados. Pero ¿cómo hace una persona, un ser humano, mujer, que capaz que quiere ser madre, no lo sabe todavía, que ya son los 30 y que vienen las amigas y para el cumpleaños le regalan una consulta con Natalia Tarducci para criopreservar? Bueno. Claro, ¿cómo es operativamente en la vida social de esa mujer? No desde lo médico, a ver cómo lo vivencias vos desde eso es lo que lugar de atención, ¿no? Eso es lo que yo decía, es como que nosotros ahí estamos fallando en la forma de ser, porque no estamos diciendo que vengan después de los 35, nosotros necesitamos que vengan a los 30. Yo creo que hay que trabajar que no es una enfermedad, que es un deseo, que nos ayuda. Hay algo que también es en contra, que el 10% después usa esos óvulos de que criopreserva. Yo creo que va a aumentar con el tiempo, pero no lo estamos pudiendo trabajar eso. Yo creo que yo tengo un pensamiento que no sé si es el real, pero a veces si el padre se lo paga, lo hace. Si lo tiene que pagar la persona, lo hace a los 35. Claro, porque tiene un costo, y eso no hay una ley. Eso es lo que vemos, no está escrito estadísticamente. Bueno, habla también de la inmadurez de una persona de 30 hoy, que no es lo mismo que hace 50 años. Y, por ejemplo, debe pasar esto de no tener problemas de salud que impiden que vos lo detectás de joven. ¿Hay alguna ley que ampare que una persona que se detecta algún tipo de enfermedad pueda criopreservar y eso sea cubierto? Sí, eso está hablado, eso está en la ley, es lo que yo te decía, el artículo 4 bis, que es el que incorpora la ley nuestra provincial, dice que si fuera por causa médica, tiene derecho la paciente a una criopreservación de ovocitos. Paciente no tiene que estar en pareja ni... No, paciente. Bien. Es criopreservación de óvulos. Igual dice criopreservación de óvulos o embriones. Si estuviera en pareja, también lo puede hacer en el ámbito de una pareja. Pero sí, eso está cubierto y se está trabajando mucho también con 2 enfermedades que nosotros las vemos todo el tiempo, que es la endometriosis. Claro. Sí, con la endometriosis, bueno, lo que es oncológico está muy escrito, entonces normalmente trabajamos también, ¿sí? Para que sean derivadas en forma oportuna y rápido, porque tenemos un margen, ¿sí? Claro. Tenemos una emergencia ahí donde tenemos que trabajar antes de que empiecen la quimioterapia. Claro. ¿Y qué hay de cierto que es más fácil
o más fácil no, que es más eficiente, más que el resultado va a ser un embarazo, criopreservar óvulos o criopreservar embriones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es algo que están... hoy en día dice que criopreservar óvulos tiene la misma tasa de descongelamiento que lo que es formar embriones. Uh-huh. Hoy en día la tasa de descongelación es alrededor del 90%, entonces la tasa de embarazo es casi igual si fuera con óvulos vitrificados que con óvulos con embriones en fresco. Hay una mística, pero esto lo ha dado los años. Vos pensás que era una técnica experimental y a partir del 2012 se pone como una técnica de eficiencia y que se puede comparar con lo que es el FIV y el ICSI. Antes era investigación. Ajá. Bien. Entonces, bueno, hoy en día estamos similares. Bien, bueno, derribando un mito, porque eso es un mito. Bueno, Okay. y otro mito, ¿qué hay de cierto en esto de me relajé y quedé? Porque yo lo que pienso también en estas cuestiones, vos a los 30 decís, bueno, congelo, no van a ser lo mismo que yo, y a los 37, en una relación ocasional quedaste embarazada, porque vos después no, estás con alguien y decís, che, no, pará, vamos a cuidarnos, porque hay algo, está bien, hay algo en la planificación y hay algo que es natural y que suele pasar y... Digo, ¿cómo se puede trabajar también para derribar ciertos mitos en relación a me relajé y quedé? ¿Es cierto? ¿No? ¿Cuánto hay de...? Sí, algo que yo hablaba, que lo dije, pero lo dije como medio científico. Uno va y hace un análisis de reserva ovárica, por ejemplo. La reserva ovárica te dice un número, no es un número, pero es un estimativo de lo que yo puedo sacar de óvulos y te estimulo con una dosis. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con la tasa de embarazo. Vos podés tener una reserva baja y salir a la noche, estar con alguien y quedar embarazada. Claro, entonces, eso es como real, porque pasa es lo un que montón. decían, y yo tengo consultas de eso. Por ejemplo, hay gente que consulta un año posterior porque cuando vio al primer ginecólogo le dijo que tenía una reserva baja, le dio tanto miedo que no volvió. Eso creo que tenemos que trabajar. Porque la tasa de embarazo es tan multifactorial, es tan cambiante. Sí es verdad que la mujer que se embarazó se vuelve a embarazar. Eso es un tema que decimos siempre nosotros. Haya perdido ese embarazo, ¿no? Ese útero es receptivo y es mucho más fácil. Por eso te digo, si vos ya tuviste un hijo, el segundo es mucho más fácil. Es mucho más fácil quedar embarazada a los 40 en una mujer añosa si tuvo hijos previos que no lo tuvo. Claro. Eso es como que debería saberlo todo el mundo. Vamos a ver, la paciente cambia de pareja. Si tuvo hijos con un hombre antes, seguramente aunque cambie de pareja, va a tener más chance de quedar embarazada que si empieza a buscar a los 41 y no tuvo antes, por su experiencia. Sí. Bueno, porque en realidad esto de la multifactorialidad del embarazo tiene que ver con el ser humano que una es, o la ser humana. A mí me gusta hablar en femenino. Sí. Porque una no es solo cuerpo, órganos y huesos, hay algo más. Sí. Y ese algo más es inmedible por ahora. Y está bueno que quienes están del lado de la ciencia y quienes ocupan el lugar de la ciencia también lo tienen en cuenta. Que no sea algo, esto es así, ¿no? Como vos decís, tenés baja la reserva ovárica, chau. Se te terminó el asunto. Bueno, acá nos están haciendo todas las... Sí, nos estamos quedando sin tiempo y eso es buenísimo porque se nos pasó rapidísimo y eso también indica que Nati nos va a tener que acompañar. Obviamente, otra vez vamos a profundizar. Hay mucha tela para cortar. Bueno, nos encontramos el lunes que viene. Sí, vamos a hablar de lactancia. Vamos a hablar de lactancia, así que ya pueden escribir, dejarnos sus mensajes, qué temas quieren que abordemos. Y bueno... Del útero al mundo, Paridas. Esto fue Paridas. Esto fue Paridas. Los saludamos al operador que hoy no te saludamos. Chau, Facu. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina